Salmo 37, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Comienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Este llamado que nos hace el Señor a través de este salmista David es precisamente a no tener temor, y pareciera contradictorio, pero así es, a no tener temor de confiar siempre en Dios. ¿Lo escucharon? A no tener temor de confiar siempre en Dios. Los dos primeros versículos son un llamado que nos hace el Señor a no llenarnos de incertidumbre, tanto por los afanes de la vida como por los impíos que prosperan. Fíjense que como aquí esto es parecido precisamente al llamado que hace Jesús, nada más que lo amplía cuando habla en el capítulo 6 de los dos primeros evangelios, que habla sobre los afanes. Dice: no os afanéis por el día de mañana, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, y lo amplía precisamente el concepto. Entonces esto es parecido precisamente porque estas dos cosas tienen relación. Los afanes, como el poner precisamente los ojos en los impíos que prosperan, porque las dos cosas tocan precisamente nuestras necesidades tanto profundas de buscar la felicidad como buscar la estabilidad económica. El caso, por ejemplo, de David, cuando escribe en otro salmo, dice que pues él había sufrido bastante cuando fue llamado como rey. Usted sabe que se opuso Saúl, se opusieron luego sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces él comenzó a ver el mundo, comenzó a ver a la gente, a los pecadores, a los impíos, y los consideró y vio de que ellos siempre sonriendo, emborrachándose, mujeriando, dándose la gran vida, prosperando. Y él decía: esta gente peca, su lengua pasea contra el cielo, contra la obra de Dios, y yo miro que como que no sufre. Y todo lo contrario, van prosperando y prosperando, logran las cosas con dinero, logran lo que ellos quieren y no tienen temor de nada. Y yo, que he tenido temor de Dios, dice, he sufrido bastante. Entonces se comparó precisamente con los impíos, de tal manera que dice que llegó a llegar a ser como uno de ellos. ¿A cuántos les ha pasado eso? No hay humanos aquí, un humano. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo dije: ¿y a qué hora me encuentro predicándole a Los Ángeles? Me sorprendieron. Pero hoy sí estamos de acuerdo, a todos nos pasa eso. Sí, entonces es ahí donde viene el llamado de Dios, de no llenarnos de certidumbre y de tener valor, no tener temor, precisamente de confiar siempre en Dios. Siempre vamos a tener los fuertes deseos, inclinaciones precisamente a las cosas del mundo, pero es ahí donde Dios nos pide precisamente confianza. Confianza. A veces la vista se desvía, pero tiene que estar en nuestra mente, en nuestros corazones, grabado esas palabras: confianza. No dejes de confiar, ten paciencia, confía, porque al fin y al cabo este mundo es pasajero, pero la vida que nosotros hemos abrazado permanece para siempre y lleva a la vida eterna. Diga gloria a Dios.
Nuestra ciudadanía está en los cielos. Acuérdese de eso. Somos extranjeros. Los impíos también son extranjeros, al fin y al cabo, porque van hacia un destino, una eternidad de sufrimiento. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos y nos espera. Aleluya. Entonces tenga paciencia. A todos nos pasa, sentimos el que nos jala. Hay un pez grande, mero se llama. Ese tipo, voy a decirlo así, abre la boca cuando tiene hambre y es como absorbe todo, jala, tiene una fuerza pero increíble. Y ahí va de todo para adentro. Está el tamaño más grande que el tiburón. Y el mundo, hermano, muchas veces es igual como ese pez precisamente. Y uno siente las inclinaciones. Y comparamos, vemos a nuestros vecinos, vemos a la gente, vemos a las estrellas entre comillas en la televisión y sentimos esos destellos, esos jalones y a veces hasta los envidiamos, ¿o no? Claro. Y de repente se compara y se mira a sí mismo. Yo podría llegar ahí, tal vez no ser artista, porque ya lo son. Para mentir son artistas. Para chismear son artistas y etcétera, etcétera. Tal vez no llegar ahí, pero sí lograr en la vida algo. Pero ¿qué dice el Señor? Si usted le puso atención, lo que tú anhelas y deseas, lo puedes lograr conmigo. Y cosas mejores, porque son cosas que permanecen para siempre. Eso es lo que te está pidiendo el Señor aquí. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Uno espera que esto suceda rápido. Como la hierba verde crece en la noche, en la mañana ya está crecido y ya por la tarde ya está quemado aquello. Y nosotros vemos, pero los impíos, y eso es lo que David decía, los impíos perduran y nunca les pasa lo que dice el Señor, y ahí van, y ahí van, y ahí van. Entonces se siente aquel jalón, la inclinación. Pero la voz de Dios en su mente y en su corazón, como debiera estar en nosotros, confía, confía. Señor, confía. ¿Acaso no entendemos la palabra de confiar? La fe no es algo, hermanos, estático. Produce, genera. Si creemos en Él, habrán resultados. Ahora, de anhelo a codiciar hay mucha diferencia, ¿verdad? Porque si estás codiciando algo, Dios no te lo va a dar, porque dártelo es aprobarte la codicia, y Dios no aprueba, sino que reprueba la codicia. ¿Estamos claros en eso? Porque hay muchos que han confundido posiblemente la codicia con los anhelos, con las metas, con los sueños. Lo han confundido precisamente esa parte. Parece que es parecido, ¿verdad? Es como la mentira, la verdad. Son parecidos, pero son diferentes el asunto. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Nada que ver. Si estás codiciando algo, Dios no te lo dará. Es parte de uno de los principios morales de Dios. No codiciarás. Una cosa es tener anhelos, metas, pero otra cosa es codiciar. Entonces no nos equivoquemos en esa parte. ¿Estamos claros? Bien, vamos a entrar a los detalles. Fíjense lo que dice el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te vas a apacentar de la verdad. Confía en Dios haciendo siempre el bien, aunque muchas veces sintamos hacer lo contrario. ¿En qué sentido? En el sentido está de que los impíos en hora de justicia y de defenderse sacan espada, sacan sus uñas y hacen las mil maravillas para defenderse. Y nosotros en eso, como ya no está aprobado para nosotros eso, pensamos de que por confiar en Cristo, por abrazar la fe, nos desarmaron. Como que no podemos ostentar, no podemos hacernos de ellos precisamente ya. Porque ya no es parte de la vida cristiana. Acuérdense que estamos en un nuevo orden. Tenemos un nuevo patrón de vida. Somos nuevas personas. Tenemos nueva vida.
Y dentro de la nueva vida no caben esas cosas que antes teníamos en nuestras manos. ¿Estamos desarmados? Si Dios nos quitó eso, ¿qué nos ha dado para defendernos? Nada. Nada. Desarmados, desprotegidos, te hacen mal y no puedes hacer mal. Te sientes desprotegido, porque ni modo, como creíste en el Señor y tienes que creer, y porque quieres ser cristiano, entonces no puedes hacer aquello. No es así la cosa. Confía en Dios, haciendo siempre el bien. Pero hermano, cuando le hacen a uno, dan ganas. Claro que dan ganas. Una cosa que den ganas, otra cosa, llegarlo a hacer. Aún desde lo más profundo de nuestros pensamientos. Porque eso es venganza, precisamente. Y la venganza es mala. Porque lleva la retribución de hacer el mal, de hacer el daño. Es que yo no me puedo dejar. Confía en Jehová y mejor haz el bien. ¿Y qué es hacer el bien? No caer en esa tentación. No caer precisamente en esos apetitos, en esos deseos de contrarrestar al enemigo, de hacer daño precisamente. Ustedes dijeron gloria a Dios cuando leímos esto y ahora están callados. Habéis oído diente por diente y ojo por ojo. Mas yo os digo que, ¿qué dice el Señor Jesús? Si te dan una mejilla, pon la otra. A veces nos ponemos como Dios. Aprobamos ciertas cosas y reprobamos otras. Pero el Señor nos pide que no le reprobemos ninguno de sus principios. Que confiemos. Él sabe por qué nos pide esas cosas. Él sabe por qué estableció precisamente sus principios. Y la mejor defensa, hermano, es precisamente saber esperar en Él. Él pelea nuestras batallas. Nuestras armas ahora son espirituales, dice la Escritura, ya no carnales. Y si nosotros, hermano, usáramos las armas espirituales, obtendríamos gran ganancia y menos pérdidas. Pero ahí nos olvidamos de Dios. Le dan una mejilla y poner la otra. Y yo lo que voy a poner es el puño en la mejilla. Y después llorando, Señor, perdóname. Cuando vienen con los ojos inflamados. Porque ninguna ganancia va a sacar usted con la venganza. Ninguna. Dan ganas. Yo no le quito eso. Yo voy manejando y veo a algún hermano, me dan ganas de atropellarlo. Pero no lo hago, no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo porque he confiado en Dios. Y apruebo mejor el principio de Dios y repruebo el principio mundano y diabólico de este mundo. Y hay ganancias. Solo es que nosotros le conozcamos a Dios y que nuestra fe permanezca aún en medio de esas circunstancias. Hace poco estaba leyendo y Dios ya dándome el mensaje para el próximo día, leyendo que Nicodemo y José de Arimatea enterraron el cuerpo de Jesús. Ese es un ejemplo de que la fe, la confianza en Cristo tiene que permanecer siempre, aún o a pesar de las circunstancias de la vida. ¿Por qué cree que José de Arimatea y Nicodemo se pusieron de acuerdo a enterrar al cuerpo de Jesús? ¿Porque le tuvieron lástima? ¿Les dio pesar el hombre que había predicado y ahora daba lástima al pobrecito colgado en la cruz? Nadie le podía ayudar y si quedaba ahí los animales lo iban a devorar, pobrecito. Si fuera por sentimientos así, ellos no lo hubieran hecho, porque eran dos eminentes personajes que tenían que cuidar su testimonio y sabían lo que significaba acercarse a Jesús. Por eso Nicodemo, dice la Escritura, llegó de noche para no empañar su imagen, parte de ello, pero a la vez sabio el hombre. Eso ya lo explicamos una vez. Porque lo hicieron, porque de verdad le creyeron a Jesús. Y si nosotros le hemos creído a Dios, ¿qué dice? Confiemos en Él, haciendo siempre el bien, aún en lo más profundo de nuestro corazón. Si alguien te hizo algún daño, no dudes de su salvación ni lo juzgues, hombre. Porque la primera reacción de nosotros cuando alguien nos dice, ese es el diablo, hijo del diablo, y si ese no es ni salvo, y
comenzamos y del boca a la acción después. No, no es así. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pues no ha amado a Dios, a quien no ha visto. Lo saben, ¿verdad? Los impíos no hacen eso, y esa es la cosa de que volteamos a ver. Y hay veces, hermanos, que impíamente hacen eso y pareciera ser que prosperan. Espérense, aparentemente prosperan, pero espérense que al impío como a ellos les pasa lo del cerdo. El cerdo es engordado no porque lo ame su dueño, sino que lo engorda, lo cuida, le mete vitamina. Bueno, los que todavía tienen un poco de conciencia por la gente cuando le venden la carne, pero los alimentan, les inyectan medicamentos y todo, no porque quieran el animal, sino porque le van a sacar el jugo después llevado al matadero. Y dice la Escritura que todos estos están reservados para el día de la gran matanza, donde están listos los cuervos, los zopilotes, los gavilanes. Una vez los discípulos dijeron: Señor, ¿a dónde? ¿Dónde será el sitio? Ahí donde los gavilanes, donde los zopilotes, miren que están, ahí está el sitio donde Dios había establecido para su gran día. Día de ¿qué? De desastre, de matanza precisamente. Así que no solo hay que mirar lo de afuera, el impío, mírenle también lo de adentro, mírenle su futuro. Eso es como que nosotros creamos que los jóvenes hermanos que hacen y deshacen realmente son los macizos de esta nación. Ellos creen eso, pero si nosotros miramos un poquito el futuro, solo mire el futuro del joven que ya dejó de estudiar y se va a dar cuenta que no tiene futuro. Pero él se cree el superhombre, Superman y todo. Él se cree y sueña llegar a ser grande. Y muchos le creen, eso es lo peor. Y siguen su ejemplo. Un ciego guiando a otro ciego. Los dos se van al abismo. Entonces nosotros hemos de ser sabios, hermano. En el caso de Nicodemo, había con fe, pero había conocimiento. Nicodemo se lo dijo a Jesús: sabemos que tú has venido de Dios, tenemos el conocimiento, porque las obras que tú haces, si Dios no estuviese con él, no las haría. Amén. Dice el verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. No codicies. Eso de pretender, de codiciar, te haces daño a sí mismo. Además que es malo, te hace daño. Entonces te vas a frustrar y te vas a quedar a medio camino. Dice ahí: encuentra deleite en Jehová, hónrale, sírvele. Pon el propósito de la vida en Cristo Jesús. Que Él sea tu futuro, que Él sea tu propósito, que Él sea el que ames realmente. ¿Y qué dice? Entonces Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No lo que codicias, sino lo que anhela tu corazón, tus metas, tus sueños. Él te lo va a cumplir. Porque a muchos no se los ha cumplido, porque se han equivocado. No son sueños ni anhelos, sino que han codiciado. Una de las advertencias que hace Pablo precisamente es sobre la codicia. Dice: no codiciéis como ellos, hablando de Israel en el desierto, como ellos codiciaron. Y les vino una tempestad, dice, porque codiciaron. Entonces él establece como 10 principios, Pablo, tomando el ejemplo de la ley, de los mandamientos y de la obra mala del pueblo de Israel en el desierto, para que nos conservemos, dice, y para que cuando se venga el día del Señor no seamos avergonzados. Amén. Entonces deleitémonos en el Señor. Ya dije los afanes del mundo muchas veces, pero mejor es buscar el deleite en el Señor, en las cosas del Señor. La obra del Señor es mejor, hermanos, que cualquier luz de este mundo. Mejor que Las Vegas. Mejor que Las Vegas.
es mejor la obra de Dios. Incomparable servirle a Cristo. Amén. Verso 5. Fíjense que esto es como que el Señor dice: no confíes en los impíos, no te impacientes, no te llenes de incertidumbre porque ellos prosperan y como que te comparas. Entonces, y la comparación es mala porque tú eres hijo de rey, eres hijo de Dios, no te impacientes. Entonces la palabra añadida ahí es como quien nos dice: mejor confía en Jehová, mejor deleítate en Jehová, mejor encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él, verso 5, y Él hará de tal manera que exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ahí habla de dos cosas. Cuando habla de encomendar a Jehová, está hablando de tus metas. Llévalas al Señor. No las pongas en malas manos, sino en buenas manos. Pon tu futuro, tus metas. Confía en Él. Cuando pongas tus metas, hágalo en el Señor. No tengas temor de ello. Cuando hablo de temor, me refiero, hermanos, a creer de que como que si pongo esta cosa en Dios, como que no va a dar resultado. ¿Por qué no? Si Dios quiere que seas cabeza y no cola. Si Dios lo que quiere es que reines aún sobre los impíos, sobre los pecadores. Si Dios lo que quiere es que tú estés encima de todo. Así como sacó a todos sus siervos del anonimato, de las manadas detrás de las ovejas, y los llevó a estar al frente como reyes, como príncipes, como profetas, como sacerdotes. Así quiere llevarte a ti también. Entonces no tengas temor de confiar en Dios, de deleitarte, encontrar deleite en Él. No tengas temor de confiar y de encomendar tu vida a Dios. No quites tu futuro de la mano de Dios. No lo quite. Yo sé que dan ganas, ¿verdad? Pocos humanos vinieron ahora. ¿Dan ganas, sí o no? Muchos están entre dos. Ese es cavilar. Están entre dos pensamientos y por eso no disfrutan la vida cristiana. Y por eso no miran cumplidos sus sueños, sus anhelos, ni miran cumplidas las promesas de Dios. Porque están en las dos partes, están dudando siempre. Ahí están en esa lucha. Determínate qué camino coger, qué camino escoger hoy, y afírmate en ese camino, que es el camino de Dios, el camino que lleva a la vida eterna, el camino que hace que las cosas permanezcan para siempre, son firmes. Por eso nuestra vida tiene que estar sobre la roca, dice la Escritura. Así se compara la vida de Cristo, como una roca. Una roca es fuerte y sobre la roca al edificar, aunque los ríos se desborden y los vientos azoten, dice la Escritura que una casa edificada sobre la roca, es decir, sobre firmamentos fuertes, es difícil que caiga. Pero si tu vida, dice, lo pones fuera de esa base, como ponerla en arena, dice el Señor, con facilidad. Y a muchos les ha pasado eso. Con facilidad los arrastra el río de destrucción. Hace poco estaba hablando de confianza, de bendiciones. A veces como lo están mirando uno piensa que lo están escuchando. A veces uno se vuelve como Juan el Bautista, predicar en el desierto. Aunque seguían multitudes, pero su predicación como en el desierto, porque entraba la palabra y salía por el otro lado del oído. Y hablándoles, porque la palabra es viva y es eficaz cuando se cree, o se vuelve eficaz cuando se cree. La palabra actúa. Si nosotros la creemos y la recibimos y la creemos, entonces comienza a actuar la palabra. Y estamos hablando de eso, hasta se pidió que se orara y oramos. Y después de ahí, hermanos, salen con otras cosas. Pero al momento, ojalá al siguiente día, en el momento botan todo, hermano. Pero ¿qué pasa aquí? Y siempre se me viene a la memoria cuando recibí el llamamiento, a muchos se los he contado,
el llamamiento a Nicaragua, Sueños, donde predicaba y citaba versículos tan fáciles, tan famosos de conocer, como San Juan 3:16, y yo miraba a la gente desesperada buscando el versículo, y los que servían me decían: pero eso no existe, ¿qué Biblia está leyendo? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Y a veces hasta me estaban convenciendo, como que si estaba con el libro del Mormón o con de los falsos testigos de Jehová, con un despertado o con una, ¿cómo le llaman la otra? Ah, ¿verdad? La han leído. Por eso andan ahí todos desorientados. Entonces, a veces como que lo convencen a uno, pero no puede ser, si está en la Biblia, decía yo. Enseña, hermano, tal vez yo soy el loco, porque uno hay que examinarse. Y yo miraba que me prestaban la Biblia. Aquí está, ¿a dónde? Aquí está, mira, San Juan 3:16, ¿a dónde? Y no, mira, y yo me desperté y el corazón tremendo. Y yo le decía: pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y sueños así, hasta que un día me dijo: te envío a un pueblo que no tiene conocimiento. Porque uno predica, y esto es para salir y llevarla en práctica. Ahora sí, esto es lo que me faltaba, esta era la arma que faltaba. Pero al más salir ahí, o al más predicar con acciones, como que si no escucharon. Claro, yo al principio me sorprendí hasta que el Señor me recordó precisamente los sueños. Ah, decía: sí, es cierto. Por eso la insistencia de Cristo: de cierto os digo. O si no, decía: el que tenga oído para oír, que oiga. Y al discipulado muchas veces les decía: haced que os penetren bien estas palabras. Y Pablo, agarrando todo eso, dice: sed retenedores de la palabra de Dios, no solo oidores, sino retenedores de la palabra de Dios. Porque esto es como un oxígeno, escuchar la palabra de Dios y llenarse. Estoy seguro que más de alguno cuestionando lo que se está diciendo, en vez de estarse llenando y salir fortalecido y salir como que encontramos algo nuevo que nos faltaba añadir en este edificio espiritual que se construye todos los días. Porque así dice la Escritura, que somos como piedras vivas, edificando un edificio espiritual. Entonces, como piedras vivas, dice que debemos de comportarnos cada día cuando la palabra de Dios, hermanos, absorberla y recibirla como algo nuevo, pero tomarla como: esto es lo que me faltaba poner aquí, esta pieza. Por eso que no le daba forma al asunto, pero ahora sí, ya miro que es un edificio. Amén. No te impacientes pues a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad, porque ellos son como la hierba, pronto serán cortados y pronto se secarán. Mejor confía en Jehová, haciendo el bien siempre. Entonces habitarás en la tierra y te vas a apacentar de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y mira lo que dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hay muchos que se le llaman la atención o se les regaña, y en vez de asimilarlo, lo más fácil es enojarse y darle la espalda a la obra de Dios, porque creen que se les está pisoteando sus derechos, creen que no se les entiende, creen que se les está ofendiendo. Hay gente que creen, hermano, que uno está dedicándolos aún los mensajes,
Y yo muchas veces he dicho, hermano, cuando yo me paro aquí, no solo pienso en ustedes y los miro a ustedes, sino en las miles de personas que están escuchando a través de la radio. Entonces, ¿cómo voy a traer un mensaje dedicado para alguien? Es absurdo. Pero hay gente que lo siente así, más cuando se les ha llamado la atención. Sí, por mí lo dices. ¿Cómo voy a gastar saliva por ti, gusano? Polvo de la tierra. No puedo. Entonces, son cosas que debemos de asimilar precisamente. Y como piedra viva, absorber la palabra de Dios y recibirla como que, y decir, esto es lo que me faltaba. Con razón no me salía, pero ni la ciguanaba a mí. Ahora sí va a funcionar esto. Entonces, eso como un edificio, como que se va armando aquello hasta que tome forma. Entonces, ahí se perfeccionará, como dice Jesucristo, el gozo, y se va a cumplir el gozo de Cristo en nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos y ponga su vida, sus pensamientos, las intenciones de su corazón en las manos de Dios. Dígale: Dios, limpia mi mente, por favor, limpia mi corazón. Purifícame, Señor, a esta hora. He escuchado tu palabra y lo que tengo en mi mente y en mi corazón es un enjambre de prejuicios que están quitando, que están mutilando mi felicidad, mi gozo, mi vida espiritual. He sido torpe, Señor, en permitir que esto suceda en mi vida, pero ahora renuncio y me despojo de todo ello. Ahora me lleno de tu palabra, Señor. Ahora de aquí en adelante mis oídos estarán para tu palabra, mi mente y mi corazón, y las atesoraré como tesoro, Señor, como piezas importantes para la edificación de mi vida espiritual. Levante sus manos y digan: Espíritu Santo, tócame, toca mi mente, mi corazón, transforma mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, conviérteme, Señor, y seré convertido. En el nombre de Jesús, dígale: lléname, Señor. Dame más de tu amor, dame más de tu poder. Aleluya. Aleluya. Pídale al Espíritu Santo que lo llene, que toque su mente, su corazón. Aleluya. Bendito Señor, te adoramos. Aleluya. Sí. Aleluya. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Vamos, cántelo. Señor, día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Como una oración, dígaselo. Lléname, lléname, dame más de tu amor. Yo tengo sed,
llena